El día de hoy tenemos el gusto de contar con el licenciado Dante Armeaga, que nos va a impartir una charla muy importante sobre qué viene después que hayamos concluido nuestras actividades académicas. Si nos permiten, pues bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, pues le damos la bienvenida al licenciado Dante, quien, si me lo permiten, voy a dar lectura a una pequeña semblanza de él. Dante Armeaga es un profesional especializado en el desarrollo y fortalecimiento de empresas, con enfoque en el ámbito legal y estratégico. Su experiencia incluye su labor en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, donde ha coordinado equipos en el sector público, así como su participación en proyectos del ámbito privado. A lo largo de su trayectoria, se ha distinguido por estructurar procesos eficientes y transformar ideas en resultados concretos, integrando visión estratégica con ejecución práctica. Su enfoque se centra en la organización, la toma de decisiones y la implementación efectiva en entornos reales y cambiantes, aportando claridad, dirección y solidez a las organizaciones con las que colabora. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Dante. Bienvenido. Cristian, antes que nada te agradezco mucho, le agradezco mucho a la universidad por esta oportunidad y bueno, no sin antes recalcar que espero que esta charla que tengamos aquí les sea de mucha utilidad, pero sobre todo que no les aburra, me parece que eso es muy importante, que les sirva de algo, que sea entretenida y de esta manera no quiero que sea la típica charla en la que yo les cuente no lo que deben hacer, sino un poco al contrario, ¿no? Entonces, más o menos les contaré cómo va a funcionar esto. Yo les voy a contar dos historias paralelas que están un poco conectadas desde el inicio y hasta el día de hoy. Y les contaré desde mi experiencia cómo es que ha sido la vida tras la universidad. Entendiendo que es importante que lo que ustedes consideren valioso, que lo que ustedes consideren que vale la pena reflexionar, anotar o guardar, está perfecto, pero entendiendo que los contextos de todas las personas son diferentes. Mi verdad, mi manera de vivir, la manera en la que yo hice las cosas, puede servirles de algo, sí, no es la verdad absoluta, ¿no? No es como se maneja y hay matices en todos lados. Ahora, una vez que terminemos estas dos historias interconectadas, daré un espacio para preguntas por si alguno de ustedes tiene a bien hacerme alguna pregunta, le interesó algo. Y pues bueno, eso sería todo. Sin más preámbulos, yo les voy a contar un poco de mí, cómo llegamos a esto. Y la premisa principal es que yo, como quizás todos ustedes y como quizás cuando eres aún más joven, tenemos un plan. Tenemos un plan y en nuestra cabeza decimos, este plan va a ejecutarse de esta manera y llegaremos a estas conclusiones, llegaremos a esta meta. En mi caso, desde muy pequeño yo lo tenía aparentemente muy claro. Mi papá, que en paz descanse, y mi mamá, que por cierto es su cumpleaños, ambos estudiaron en la Universidad Autónoma del Estado de México la carrera en Ciencias Políticas. Y además, otros familiares también estudiaron esa carrera. Por lo tanto, yo desde muy pequeño decía, yo voy a hacer lo mismo. Mi plan era terminar la secundaria, terminar la preparatoria, ingresar a la universidad, acabar mis estudios en ciencias políticas, posteriormente trabajar y, ¿no? A los 40 años ser gobernador del Estado de México. Ese era mi plan, ¿no? O diputado o algo por el estilo. Ese era mi plan y el spoiler es que poco más de 10 años después de que yo ideé ese plan, no estoy ni cerca de hacerlo y además no es ahora a lo que me dedico. Entonces, en este tenía entendido qué iba a hacer de mi vida, pues empecé con la primera decisión importante en ella, que es elegir dónde voy a estudiar la preparatoria. Yo obviamente tenía un cariño por la Universidad Autónoma del Estado de México, por eso que les comentaba de mis padres, pero también porque mi mamá en ese entonces trabajaba en la facultad y yo desde muy pequeño visitaba espacios universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en la secundaria yo tenía la duda de dónde estudiar. Estaba pensando en la prepa número 1 de Flores Mateos, porque mi mamá estudió ahí.
Y yo había ganado un concurso de Spelling Bee en mi secundaria que me había hecho acreedor a una beca en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México, Campus Toluca, para la prepa. Y aquí, un personaje muy importante en mi vida, y ahorita entenderemos por qué, que no vivía aquí, en México, y que además él era naturalmente unos 10 años mayor que yo. Él era una persona a quien yo admiraba mucho, porque aunque me gustaba todo esto que hacían mis familiares más cercanos, él había tomado un camino completamente diferente. Él no estaba en nada relacionado al servicio público, no estaba en nada relacionado a la universidad, aunque egresó de la Universidad Autónoma de México, él había tomado un rumbo muy claro respecto a los negocios. Entonces, en algún momento cuando yo aún estaba en secundaria, en esta decisión, primera decisión importante en mi vida, me dice, oye, ¿por qué no me vienes a visitar? Siempre tuvimos buena relación. Cuando yo era muy pequeño, él a veces me cuidaba. Bueno, sí. Lo fui a visitar, tuve la suerte de poder visitarlo, ¿no? Y en esas pláticas me dice, ¿dónde vas a estudiar la prepa? Y yo le digo, bueno, voy a estudiar quizás en el TEC de Monterrey, quizás en Prepa 1, no lo sé. Y me dice, no, estudia en Prepa 4, ¿no? En la Prepa 4, en la Prepa 4, porque en la Iglesia Ramírez Calzada, porque me dice, yo salí de ahí buena prepa, ¿no? Entre chiste o no, no lo sé. Yo lo admiraba mucho y dije, me voy a la 4. Regreso de ese viaje y le digo a mi mamá, voy a hacer trámites a la Prepa 4 y me fui a la Prepa 4. Gran decisión, la pasé muy bien en la prepa. Ya le tenía cariño a la Universidad Autónoma de México y en la prepa creció ese cariño y además, pues bueno, me hizo formar parte de la comunidad, me dio amigos que al día de hoy son grandes, etcétera. Pero mi plan, este que les había contado al inicio, seguía intacto. Acabando la prepa, yo voy a estudiar ciencias políticas para ser gobernador, ¿no? Ser diputado un día de estos. Acabo la prepa y de nuevo este primo me dice, oye, ¿por qué no te tomas un sabático? Vente conmigo con su familia fuera del país, tómate un sabático y entra un año después a la carrera. Y yo dije, perfecto, ¿no? Porque además pues, era sencillo, él tenía donde vivir, yo no tenía que hacerme cargo de muchas cosas, de nada más bien. Perfecto. Igual yo no, yo ya tengo claro que lo que voy a hacer, no pasa nada si me tomo este tiempo, ¿no? Y en ese año, además de que yo ya lo conocía naturalmente como familiar, pues yo pude estar mucho más tiempo con él y veía su manera de trabajo, su ética de trabajo, veía las decisiones que tomaba, cómo reflexionaba las cosas y bueno, me hizo admirarlo todavía más. Regresé y siguiendo este plan que yo tenía en mente, hice examen y quedé en la Universidad de Guadalajara. La razón por la que no decidí estudiar aquí es porque tenía familiares aquí en la Universidad Autónoma de México que daban clases y tal, y no me sentía tan cómodo al respecto porque decía, ¿qué tal que me va bien en la carrera y piensan que es porque tengo familiares que están aquí? O al contrario, ¿qué tal que me va mal y mis mismos familiares dicen, no, no quería esa presión, hice el examen, me fui a Guadalajara. Y en la carrera de estudios políticos en Guadalajara, muy bien, yo en lo que yo estaba ahí, ocurre, ocurre que me involucro en el equipo de debate parlamentario británico. Básicamente es una manera muy bonita de decir que no, nos estábamos peleando a cada rato. Si ustedes no conocen parlamentario británico, básicamente hay una premisa, ¿verdad? Por ejemplo, esta casa cree que la despenalización de las drogas es la manera más efectiva de combatir el narcotráfico en México, por ejemplo. Y tienes 15 minutos para que con tu pareja armes un caso para defender esa moción o, en su defecto, ir en contra. Tú no sabes si te va a tocar defenderla en contra. Básicamente eso tarda. Se me hacía un ejercicio muy divertido, muy entretenido, que además me ayudaba mucho, porque como es casi improvisación, tienes 15 minutos, no puedes investigar en internet, eh, no sabes si vas a estar a favor o en contra de algo. Muchas veces incluso te puede tocar defender una postura en la que normalmente en la vida real no estás. Yo disfruté mucho ese proceso e incluso tuve la posibilidad de ganar dos premios. El primer premio que gané fue uno que se llamaba Presentes, que era como una campaña política simulada, y con otros compañeros de la universidad ganamos y el premio fue un viaje a Córdoba que pagó la universidad, Córdoba, Argentina. Y luego, después, gané un concurso que se llamaba el Nacional de Debate en la categoría de Masters con otro compañero, muy padre, me lo pasé muy bien, aprendí cosas importantes. Ahora,
¿Qué pasó? Ahí empezó el primera afectación, entre comillas, al plan que yo tenía. Cuando iba por ahí del quinto semestre, sexto semestre, yo me di cuenta que esto de la ciencia política no era como yo lo había imaginado. A mí me fascinaban las clases específicamente de filosofía política. Mm. Yo leía de Gramsci, de las superestructuras y decía, esto está padrísimo, me encanta, ¿no? Y empecé a estar cerca de personas que trabajaban en el ayuntamiento en Guadalajara, en Zapopan, etcétera, y veía cómo era un poco el tema. Y me daba cuenta que muchas de las cosas que aprendía en la carrera y que me gustaban en la carrera no se trasladaban al trabajo. O sea, yo decía, pero es que si yo llego al ayuntamiento, esto que a mí me encanta hablar de Gramsci, de Hegel, etcétera, no importa, no les interesa. Ni tiene por qué interesarles, y no digo que esté mal, pero ahí empezó a haber una desilusión, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Este plan que yo tenía de ser gobernador, de ser diputado, no, pero en realidad ya me di cuenta que no me gusta, o quizás lo que estoy aprendiendo aquí no es necesariamente me va a dar las herramientas para poder acceder a lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por ahí del quinto, sexto semestre tomo la decisión de irme de la universidad, de desertar, lo cual fue una decisión bueno, cuestionada naturalmente por mis familiares, ¿no? Sobre todo porque pues, ya llevaba ya 6 semestres, ya no me hacía falta mucho. Y fue fuerte en ese sentido, pero también fue fuerte en el empezar a poner en duda este plan que yo tenía y decir, bueno, es que esto es un fracaso, ¿no? Es que yo, yo no fui lo suficientemente bueno para lograr y cumplir este objetivo. Entonces regreso a Toluca, un poco sin un rumbo claro, ¿no? Lo único que tenía claro es que yo tenía que concluir mis estudios. Y también un poco con la reflexión de decir, bueno, es cierto que la razón por la que yo me había ido a Guadalajara era para terminar estudios universitarios, pero también aprendí muchas cosas, específicamente estas herramientas que Debate Parlamentario Británico me había dejado. Regreso a Toluca y pues bueno, ahora tengo que buscar un trabajo, tengo que buscar cómo terminar una carrera, evidentemente en una universidad que me diera la posibilidad de poder estudiar mientras yo trabajaba, ¿no? Entonces, todo esto estaba cambiando la manera en la que yo reflexionaba, la manera en la idea que yo tenía sobre mí y sobre mi plan. Empiezo a hacer esto, evidentemente con la fortuna de que mi mamá, muy comprensiva ella, me dijo, está bien, regresa a la casa, busca trabajo y no tienes que aportar a mí, no tienes que aportar aquí a la casa, puedes aportar para tu universidad y si tienes dinero para otras cosas, para lo que lo uses. En ese momento empecé también a aportar en otros lugares fuera de lo que era mi empleo, porque este primo que les había comentado, como que siempre me había dejado la espinita de que él veía más allá, él veía más allá. Por lo tanto, me parecía importante diversificar las actividades que yo tenía. En ese sentido, en ese sentido me parecía muy prudente decir, bueno, ahora que tengo esta posibilidad, voy a usar este dinero en otra cosa. Por ahí tenía unos amigos que tenían un estudio de grabación, yo no sabía nada de estudio de grabación, y les dije, oiga, no puedo darles una gran cantidad de dinero, me queda de mi quincena tanto, pero yo les puedo ayudar a lo que necesiten, ¿no? Y entonces eso hacía. Mientras concluía la escuela, mientras trabajaba, me iba con mis amigos que tenían estudio de grabación y ellos tenían la idea de hacer esto una empresa. Eventualmente nos asociamos y ahí aprendí otras cosas. Aprendí a lo difícil que es, ¿no? Porque cuando empezamos obviamente decíamos, sí, no, y luego vamos a vender eso, y vamos a tal, 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 y luego llega la realidad de los números, luego llega la realidad de los mercados, etcétera, y no es tan sencillo como nos hubiéramos pensado. Sin embargo, bueno, el estudio de grabación ahí sigue. Eventualmente me incorporo al gobierno del Estado de México, al Secretaría de Educación, y bien, por ahí yo decía, mi camino se está enderezando quizás, ¿no? Enderezando en lo que yo hubiera querido, en lo que tenía imaginado a los 16 15 años. Me mantengo unos 3 años en gobierno del Estado de México, experiencia muy grata, eternamente agradecido, evidentemente. Y donde ahí también aprendí otras cosas, ¿no? Aprendí cómo funciona
los equipos de trabajo, cómo decir, la manera en la que dices las cosas, la manera en la que negociar de alguna manera, ¿no? Es, hay que ser muy sutil, hay que saber hacia quién estás hablando, ¿no? Cuando yo tenía que resolver unas cosas, decía, ok, pero lo que yo quiero es esto, es diferente cómo lo abordo, dependiendo quién me va a recibir, ¿no? Si me recibe el secretario, si me recibe el director, si me recibe un supervisor, etcétera. Es diferente, ¿no? En algunos casos, mi jefa de ese entonces, había veces que tenía cosas que resolver, que ella tenía que resolver, pero me decía, ¿sabes qué? Yo con esa persona tengo roces, ¿por qué no vas tú? ¿No? Entonces, ahí yo estaba aprendiendo que a veces muchas cosas son de delegar, a veces muchas cosas son de buscar a las personas adecuadas para el trabajo, etcétera. Además de la responsabilidad, porque ahí yo ya tenía muchas más responsabilidades y tenía equipos que a veces dependían de ciertas cosas que de mí, que yo necesitaba ejecutar y si yo no las hacía, no las hacíamos y si había un regaño era hacia mí. Me enseñó a moverme en esos entornos muy complejos, muy complejos. Y todo estaba bien ahí. Y en ese momento, estas historias que les decía que son paralelas y no se conectan, yo recibo una llamada en diciembre del 2024 y es justo ese primo con el que yo había tenido siempre una buena relación, por lo que les he comentado, lo había visitado, al final es familiar mío, ¿no? Y lo admiraba. Y a veces hablábamos de la vida, cómo va, tiene tres hijas, ¿cómo estamos? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va ahí en el trabajo? Bien, ¿qué tal el estudio? Muy bien. Y me llama y me dice, oye, mira, la verdad es que estaba pensando que él ha tenido bastantes éxitos profesionales y me dijo, me parece que quiero dar el siguiente paso y el siguiente paso es ahora, ¿no? Ya que he tenido cerca de 15 años de experiencia en el ámbito empresarial donde me ha ido bien. Me parece que quiero dar el siguiente paso que es poner una empresa mía y quiero que sea en México, a pesar de que él no radica aquí desde hace muchísimos años. Y me dice, necesito a una persona con la que yo pueda confiar. Eh, y pues pensé en ti. Me dijo, naturalmente tu salario va a ser menor, ¿no? Y mis responsabilidades van a ser más. Y además, mi experiencia hasta ese momento en el ámbito privado era mínima. ¿Cuál había sido? Lo que había aprendido en este estudio que habíamos decidido emprender. Eh, Sin embargo, yo lo vi como una posibilidad eh, y decidí acceder, ¿no? Ahora, sería hipócrita de parte que yo les dijera que la suerte no fue un factor importante en esto. Yo no vengo aquí a decirles que venderles el cuento de que el echeleganismo es suficiente, sobre todo en un país de dificultades sistémicas importantes, ¿no? Yo no les quiero decir que la suerte en este caso no forma una parte fundamental de esto. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar en este sentido? Es que todos estos pequeños fracasos que yo había tenido, todas estas cosas, esta capacidad y estas ganas de constantemente aprender, ¿no? Parlamentario británico no lo necesitaba, podía mantenerme en la escuela sin tener que formar en esa parte de actividad. Gobierno del Estado de México, yo podía simplemente llegar y firmar y sin embargo me parecía importante que yo con mi jefa era mucho de que, maestra, ¿qué hacemos ahora? Esto es una idea que puedo aportar. Todos esos pequeños aprendizajes que yo tenía y que buscaba constantemente aprender, me fueron importantes porque cuando la suerte llega, ¿no? Porque puede llegar, por eso les decía que esto es mi caso únicamente, pero si es que llega, no hubiese podido ser aprovechada si yo no hubiera estado preparado, si estos pequeños fracasos y estos aprendizajes no hubieran estado importantes, no hubieran estado presentes en mi vida. Porque todas estas cosas me dejaron herramientas que, si bien yo no soy una persona que ahora lo sabe todo, entiendo la importancia del aprendizaje y entiendo que me fue muy útil. No fueron años perdidos estos en los que me fui y me di de baja de mi primera carrera. No fueron años perdidos en los que empecé un proyecto de emprendimiento que, aunque sigue en pie, pues no les voy a decir que me deja el dinero del mundo, ¿no? No son años perdidos, no fue cosas perdidas. Y además,
¿no? De la suerte, que fue en mi caso, para mí fue muy importante saber y siempre admirar cuando las personas hacían su propio camino. Y en ese sentido, y estas dos historias quedan conectadas, este primo que hasta el momento de la historia parece ser como un ente, ¿no? Por ahí, él nació y creció como yo en Sinacatepec. Él es más grande que yo, como les había comentado. Él nunca le faltó nada, evidentemente, pero él sí tuvo que esforzarse mucho más en otras cosas. Su papá era maestro y tenían por ahí animales que él tenía que ordeñar, vendían queso, etcétera. Fue a Prepa 4, estudió en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde fue un alumno destacado. Muy bien. Una vez que termina su carrera, él toma una decisión muy fuerte porque dice, yo quiero más de la vida. Soy capaz, me veo capaz y de alguna manera logra, entre becas, entre endeudamientos, entre muchas cosas, logra irse a hacer un posgrado en el extranjero, en Inglaterra. Eh, y además, él, dato muy importante, no sabía inglés hasta probablemente los 21 años, ¿no? Pero eso no fue una limitante para él, dijo, bueno, pues aprendo, ¿no? Entonces, estas dos historias yo las quería como contrastar porque son diferentes, ¿no? Si bien es cierto que no les quiero vender la historia mágica que luego les quieren vender otros empresarios, que es mientras tú le eches ganas, todo va a llevar a cabo, sino que hay diferentes caminos que a veces se interconectan, ¿no? Si él no hubiera seguido ese camino, yo quizás no lo hubiera admirado tanto, y si no lo hubiera admirado tanto, quizás no hubiéramos tenido una relación más cercana, y quizás él, al momento de tomar esta decisión de empezar eh, ahora a emprender y invertir en México, quizás él hubiera dicho, bueno, pues podré buscar a otra persona, ¿no? Y eso me parece que me parece que es muy valioso. Entonces, es importante que estemos preparados para muchas cosas, pero la primera es que nuestros planes no necesariamente van a ser lo que nosotros pensábamos, de vuelta a lo que decíamos hace rato. Mi plan original era otro. Yo a los 28 años quizás me imaginaba en otro lugar. Seguramente no me imaginaba involucrado en el ámbito empresarial. Ha habido suerte de por medio, por supuesto. Esa suerte hubiese sido posible de no ser, o hubiese sido aprovechada de no ser porque también tomé decisiones y no me quiero quitar mérito en eso, también es cierto, ¿no? Porque al final, cuando yo decidí regresar y estudiar la carrera de Derecho, eso fue una cosa que también me ayudó. Yo nunca había contemplado el derecho como una opción, y ahora ha sido una cosa que también me es muy útil, porque para temas empresariales que necesitamos, lo primero que tuvimos que hacer fue legalmente la empresa constituirla. Ahora que tenemos proveedores de ciertas cosas, necesitamos realizar contratos y necesitamos revisar esos contratos, necesitamos tramitar permisos, etcétera. Muchas cosas, ¿no? ¿Es el camino que yo había pensado? No. Estoy sumamente agradecido y muy emocionado del futuro venidero, totalmente, ¿no? Totalmente. Y, ¿no? Esto para decirles que yo sé, y quizás ahora puedo empatizar mucho con los más jóvenes, justo porque no estoy tan lejos, ¿no? No soy ya un adulto mayor que está completamente disociado de esto, porque yo tenía esas dudas. Yo decía, bueno, quiero hacer esto, y si no sale como yo quiero que salga, se acabó. Y yo creo que eso no es lo más importante, ni es la manera en la que tenemos que abordar las cosas. No sé cómo se imaginen su vida en 10 años. No sé qué es lo que ustedes esperan que se logre o que logren hacer una vez que terminen sus estudios universitarios. No sé si la suerte que tendrán eventualmente será mayor, será menor. Lo que sí sé es que es muy importante siempre mantenerse curiosos, siempre aprender, aprovechar el tiempo que tengan libre para aprender lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste. Nunca saben cuándo estas cosas que ustedes deciden aprender por curiosidad, cuándo estas personas con las que ustedes deciden compartir porque les cayeron bien, porque fueron a un taller de algo, después
eventualmente en la vida laboral pueden ser personas o con las que se llevan muy bien, y eso me parece muy valioso en sí mismo, o personas con las que, oye, podemos trabajar ciertas cosas y pueden generarse oportunidades, porque al final la vida laboral, debo decirles que es de oportunidades y hay que aprovecharlas. Y hay que estar lo mejor que sus maestros, que sus compañeros, todos tienen cosas valiosas que aprender. De nuevo, esta plática puede ser un poco similar, ¿no? Capaz ustedes dicen, bueno, este personaje a mí no me dejó nada y me parece que por lo menos ahí hubo un aprendizaje de decir, no volveré a entrar a charlas así. O al contrario, esta charla me hizo tranquilizarme en el sentido de, tengo un plan, pero si no sale como yo estaba esperando que saliera, que es lo más probable, no pasa nada mientras yo siga insistiendo, mientras yo siga aprendiendo. Y créanme que, como dice una frase que me gusta mucho, la suerte favorece a los incesantes. La suerte favorece a los que constantemente lo están buscando. ¿Es importante el desempeño académico? Sí, es importante la ética de trabajo, por supuesto. Es importante, muchas cosas son importantes. Lo más importante, desde mi punto de vista, es no detenerse, es buscar más, siempre aprender más, siempre dentro de la medida de nuestras posibilidades, ver cómo aumentamos nuestras capacidades, cómo vemos de manera diferente las cosas. Y si la suerte llega a ser un factor importante, que lo sea y que los agarre preparados, ¿no? Y eso creo que es lo que desde mi trinchera yo puedo aportarles. Será mucho, será poco, eso totalmente es a su criterio. Pero si de algo le sirve, si le sirve al menos para tranquilizarse, al menos para reflexionar en el día a día y que en todas las cosas que aprenden y que incluso las caídas eventualmente pueden serles de utilidad, me parece que si se quedan con un poco de eso, yo estaré eternamente agradecido. Y además, ¿no? Sin antes decir que ya estoy de por sí muy, muy agradecido de que se hayan tomado tiempo para poder escuchar a esta persona. Y que, por último, estamos muy emocionados. Todavía no les puedo contar al 100% de qué va a ir la empresa. Lo que sí les puedo contar es que vamos a abrir la primera sucursal en noviembre de este año. Y por los medios que yo pueda, les haré llegar la invitación a las personas de la universidad para que, pues bueno, ahí puedan estar ahí presentes. Y pues nada, yo sin mucho más que decirles, quiero darles un espacio para preguntas, si es que las tienen, y de no ser el caso, les agradezco muchísimo por su tiempo. Bien, muchísimas gracias, Dante, por compartirnos esta bonita experiencia y algo que pues sin duda a muchos de nosotros nos llegó a pasar por la mente durante la época estudiantil, si estábamos en el camino correcto o pues podíamos tomar otro rumbo distinto, ¿no? Pero bien, qué bueno que en tu caso pues afortunadamente ha sido un caso de éxito. Y pues bien, ya como lo comenta el proponente Dante, pues damos paso al espacio para alguna pregunta, algún comentario. Aquellos que quieran participar pueden levantar la mano o bien, si tienen temas de audio, les invitamos a escribir en el chat su comentario o su pregunta. Con gusto daremos lectura a este. Y también Al, pedirles el apoyo para que en chat dejamos el link para el registro de asistencia para que también nos apoyen con este registro. sí, duda, comentario, incluso retroalimentación, ¿eh? Yo feliz también esto lo tomo yo como un ejercicio de aprendizaje si es necesario. Carla, adelante. Bien, buenos días, jeje. Pues no sé si puede ser como duda o retroalimentación. A lo mejor nos retroalimentamos prácticamente. Bien, lo que quiero comentar es de que, bueno, número uno, creo que la parte del apoyo de la familia hacia los estudiantes, en este caso a nosotros, es muy, muy importante, sobre todo porque, bueno, al menos dando un poco, ahora sí como una pregunta, el cómo tuviste que tratar esta situación de que creo que la carrera no es lo que yo esperaba. Las expectativas no cumplidas evidentemente nos lleva a una frustración. Sin embargo, vivimos en una cultura, al menos dentro
de mi parte, vivo en una cultura en donde la frustración, pues más que como una banderita roja de, oye, tal vez este no es el camino que tienes que tomar, tienes que tomar otras medidas, tienes la oportunidad de poder buscar otra cosa, es como, este es tu punto de partida para que hagas las cosas mejor y te aferres, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para ti? El realmente definir de que es un berrinche o es una parte, una banderita roja de decirte, ok, mira, creo que genuinamente sí, es un sueño maravilloso, sin embargo, las realidades que te están marcando no son las adecuadas, tienes potencial para otras cosas, ¿no? Y sin embargo, en otro lado de la familia, los amigos, al menos la presión social de cómo vas a dejar una carrera, mira, es una pérdida de tiempo, ya te esforzaste mucho, al menos la mayoría de los compañeros, y si no les comparto, por ejemplo, las situaciones económicas. Ya invertiste, has trabajado tus sueños, tus amigos, o sea, todo has invertido como para que digas, bueno, ya voy a dejar la carrera, ¿no? Y decidir tomar otras cosas. Incluso dentro de pues, la cultura de la comedia es algo muy común que siempre, ¿no? Quiero estudiar, no sé, música, ya no quiero estudiar música, quiero estudiar ahora teología o no sé, cualquier otra cosa y vamos de una carrera a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Hasta qué punto si tienes que parar? ¿Qué punto si vale la pena? Evidentemente uno lo sabe. Uno lo sabe porque pues es el que lo que vive, ¿no? Realmente es lo que quiere, lo que sueña. Sin embargo, ¿cómo logras identificar eso y cómo lidias con las cosas? Porque evidentemente, para la gloria de Dios, tus papás te apoyaron, ¿no? Tus amigos te apoyaron. Y sin embargo, y si no, obviamente hubo comentarios que a lo mejor no fueron tan asertivos, ¿no? Bueno, esa es como mi participación. Muchísimas, Carla, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, de Sí. entrada, de nuevo, yo aquí no voy a mí me molesta mucho la gente que no les habla con la verdad, ¿no? Porque yo, digo, ustedes no me conocen, yo bien pude haberles dicho, uff, yo todo esto lo hice porque yo soy extremadamente bueno y soy resiliente y con puro esfuerzo se logran las cosas. Y la verdad es que no, como tú lo mencionas, tuve la suerte de que mi madre fue muy comprensiva y tuve la suerte que mi madre en ese momento tenía la posibilidad de decir, bueno, no estoy de acuerdo con tu decisión, sin embargo, dale, ¿no? Es una suerte, por supuesto. Y lo primero que mencionas es importante. Es una cosa que todos conocen. Yo no les puedo decir, ustedes si no se sienten a gusto, váyanse cámbiense a otra carrera, ¿no? Cámbiense a otro lado. ¿Por qué no? Ustedes conocerán sus circunstancias. Sabrán si eso es una cosa que les interesa, que no, que a lo mejor sus papás les dirían, pero ni locos, y a lo mejor sus papás tienen razón, ¿no? Quizás me hubiera ido mejor, no lo sé, no lo sabemos. Entonces, lo primero es eso, tener muy claras tus circunstancias y sobre eso tomar tus decisiones. Pero lo segundo, y lo que a mí me hizo darme cuenta de identificar qué es lo que en mi caso había habido un problema, era que hay una tecnificación muy fuerte, sobre todo en las ciencias sociales. Desconozco ustedes que estén estudiando específicamente cada uno, pero, por ejemplo, carreras como la de ciencias políticas, que a mí me parecen maravillosas por lo que aprendes, en el mundo laboral, ¿no? Muchas veces son desdeñadas, porque de nuevo, ¿cuál es el valor material útil de yo decirles que conozco perfectamente de qué trata las posturas de Marx, por ejemplo, o de Adam Smith y cuál es esta contraposición? No sé, ¿no? Porque a lo mejor si yo trabajo con, por decir una persona, con el alcalde de X ciudad, ¿no? Yo le digo, oiga, alcalde, ¿qué onda con esta filosofía muy interesante respecto a la plusvalía del trabajador, ¿no? Y que me diga, Dante, ¿no? No me importa, ¿cómo ves que subimos y nos tomamos unas fotos para que ya se vienen atrás de las elecciones, ¿no? Había una disociación importante y eso creo que es porque le damos muy poco valor a la filosofía, le damos muy poco valor a veces a estas discusiones que no nos van a dar, al menos en el caso de las políticas, por ejemplo, votos, ¿no? Eso era una cosa que a mí me frustraba mucho. La segunda creo que tiene que ver, y esto a lo mejor es una retroalimentación para la universidad, y no solo la Universidad Autónoma del Estado de México, sino todas. A los 18 años,
somos, yo pienso, muy jóvenes para saber qué queremos. Digo, a mí si me hubieras preguntado a los 18, yo te decía, yo lo tengo clarísimo. Lo cierto es que a los 20, 21 empiezas a vivir otras cosas, 23, y empiezan a tener dudas. Sí lo tenía tan claro, o a lo mejor lo tenía claro, pero ya empecé a trabajar y ya no sé si me encanta esto. Y en ese sentido, creo que esta manera de entender la universidad de a los 18 tienes que elegir lo que vas a hacer para toda tu vida y si no, darte de baja en quinto semestre para empezar otra es una pérdida de tiempo. Hay otros, unas maneras de entender la universidad que es estos lugares en los que empiezan a tomar casi todo, ¿no? Materias optativas muy similares hasta cuarto, quinto semestre que tienen que ver con tecnología, con geografía, con historia, y eventualmente toman otro, podrían ser alternativas. No lo sé, eso es por dar una idea. Entonces, sí, al final, para hacer un resumen y no ser muy redundante en esto, tienes que ser consciente de dónde estás, ¿no? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Dónde estoy? Dos, ¿qué quiero? ¿Esto me llena? Voy a hacer, o sea, sí, voy a perder a lo mejor un año, por ejemplo, pero ya tengo certeza de que esto que voy a hacer, yo no lo quiero hacer. Yo no quería estar hablando con el alcalde de X municipio y decirle, sí, le van a dar muchos likes a esta foto, este alcalde, ¿no? Yo no quería eso. Tenía la posibilidad, sí, por supuesto, pero no, tener muy claro eso. Y la otra es que ahora, si estamos en este sistema, lo que les decía hace rato, ¿no? A lo mejor tú ahora estás teniendo dudas y dices, ¿sabes qué? Yo estoy en la carrera, tengo dudas, pero ya voy en cuarto, quinto semestre, no me voy a dar de baja, ¿no? No estoy loco, no todos tenemos tu suerte. Válido, y es muy cierto. ¿Qué sí puedes hacer entonces? ¿Qué puedes aprender aparte, ¿no? Yo estoy ahorita en esta carrera, pero la verdad es que me estoy dando cuenta que lo que me gusta es aprender idiomas. Bueno, mientras estoy en la carrera hay que buscar la posibilidad de ver cómo entro a unas clases, cómo puedo aprender idiomas, cómo puedo, ¿no? O a lo mejor quiero aprender de negocios, pero estoy en esta carrera de psicología. Perfecto, ¿no? Mientras estás en psicología, porque tus papás te van a decir, tú no te sales de la carrera, en ese momento ni siquiera tienes que invertir necesariamente dinero, ¿no? Leer, aprender sobre negocios, y luego a lo mejor, una vez titulada, podrás tener otras posibilidades. No lo sé. Esa sería mi manera de lidiar con eso es difícil. Evidentemente la contención, apoyo de la familia son muy importantes, pero lo otro es, esto que decidieron, si tienen dudas, no se preocupen. No es lo que tiene que ser necesariamente y no es lo último a lo que se van a tener que dedicar, ¿no? La manera en lo que lo van a hacer puede ser diferente, sí, a lo mejor no te va a salir de la carrera y no, y qué bueno, eh, mientras aprovechemos ese tiempo, aprendiendo cosas nuevas, nunca dejando de aprender. Esa sería más o menos mi respuesta, espero sea medio satisfactoria. Sí, muchísimas gracias, sí. Justamente sí, es lo que estaba pensando y lo que decía, a la universidad nos da diferentes talleres, por ejemplo, diferentes talleres y como usted decía, ¿no? Que empezó a meterse como un club y sobre eso fue partiendo genuinamente qué es lo que quería, fue conociendo otras cosas, tiene toda la razón, muchísimas gracias y pues lo honro por todo su camino. Gracias. Nada, Carlos. Y por cierto, había un equipo de debate parlamentario británico en la universidad que en alguno de mis tiempos libres fundé, no sé si todavía sigue por ahí, se llama Abejas de Lumbre, ¿no? Y fuera de esas cosas que yo hice, que no, pues, no me redituaba nada, ¿no? Yo no ganaba nada de eso, ¿no? Me junté, toqué base con profesores y alumnos y decirles, oiga, voy a hacer un club, nos vamos a reunir aquí afuera. Lo hice y de hecho me los llevé a algunas competencias de debate. Adelante, compañeros, compañeras, es la oportunidad que tenemos ahorita de conocer un poco más la experiencia de ponente el día de hoy también, de hacer algún comentario, alguna retroalimentación, como ya ha dicho nuestra compañera Carla, que fue muy buena su participación. Entonces, invitamos a que participen, que aprovechemos la presencia, experiencia que nuestro ponente el día de hoy nos está regalando y es momento de hacerlo. Y pues bueno, mientras se animan a levantar la mano o escribirnos su pregunta, reiterar nuevamente el tema de su registro de asistencia. Esto es muy valioso para nosotros, ya que en él también hay un apartado donde nos gustaría saber qué temas quieren que se aborden en este tipo de charlas. Con base en esta información es que nosotros nos acercamos a nuestros ponentes para proponer los temas y pues dar cumplimiento
las inquietudes que ustedes tienen. Por eso también apóyennos con su registro para poder seguir ofreciendo charlas que sean de interés para ustedes. Sí, y yo, rápido, yo digo, aunque obviamente preferiría que cualquier duda, comentario, retroalimentación la hagan por aquí de una vez para que nos estamos tomando este tiempo. También, si por ahí se les ocurre o tienen una inquietud después, me pueden contactar con todo gusto ahí al correo electrónico que luego les facilito. Muy bien, pues al parecer no tenemos más comentarios o preguntas. Revisando redes sociales, también no tenemos más comentarios. Dante, no sé si quieres agregar comentarios finales para ir cerrando la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Como comentario final, es una cosa en la que he sido muy insistente, he sido incluso redundante, y es, no se cansen de aprender. No se cansen de aprender. Es cierto que muchas veces las cosas en la vida son más o menos favorables para otras personas, es cierto. Y eso no se cambia solamente con ganas, ¿no? No, desgraciadamente no. Pero es más probable que podamos cambiar, alterar las realidades con herramientas que adquirimos aprendiendo. Eh, eh, entonces, yo los invito a eso, los invito a que todo el hilo de curiosidad que tengan, en lo que sea, ¿eh? O sea, en mi caso fue debate, pero también fue música. Por ahí tengo unas canciones, que pues, en algún momento hice y están en Spotify y toda la onda, que grabamos en ese estudio de grabación y ya, ¿no? No me dedico ahora a eso, ¿no? Pero me ayudó, me sirvió, incluso quizás hasta me ayudó a quitarme el nervio de hablar en público, porque pues, en algún momento tuve lo que vienen siendo toquines, ¿no? O sea, llegué a tener alguna que otra presentación en un bar por aquí y, ¿no? ¿No? Entonces, todas esas cosas al final me sirvieron y les invito a lo mismo. Y no lo vean necesariamente como que, bueno, esto me puede servir para algo, ¿no? También háganlo porque lo que les gusta. Y si además de hacer lo que les gusta, por ahí adquieren alguna herramienta que les sea útil. Yo no hice eso de sacar canciones o de debate para ver si un día me servía para montar una sucursal de una compañía aquí en México, ¿no? O para ver si un día daba una charla de algo. Al final solamente me sirvió para eso. Y pues nada, eso sería todo. Los invito. Y esta, esta empresa obviamente está muy abierta a colaborar con la universidad desde institución hasta con alumnos que les interese colaborar o que tengan dudas y si no, que les interese visitarnos una vez que abramos la primera en noviembre. Y pues ya, eso sería todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchísimas gracias, Dante. Pues, y para finalizar, si me lo permites, voy a dar lectura a una constancia que tenemos el día de hoy para ti. La Universidad Muchísimas Autónoma del gracias. Estado de México, a través de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad, otorgan la presente constancia a Dante Armeaga Tinoco por su participación en la plática El mapa no es el territorio, navegar más allá de tu carrera, impartida a través de Microsoft Teams, en Toluca de Lerdo, a 19 de febrero de 2026. Patria, Ciencia y Trabajo, 2026, conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario. Firma esta constancia la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad. Muchas gracias, Dante, por tu valiosa Muchísimas gracias. participación. Y pues para cerrar, compañeros, compañeras, no resta más que invitarlos a que sigan sumándose a este programa de competencias complementarias. La siguiente semana los esperamos en 2 sesiones, martes 24, que tendremos la charla con el tema Diseña tu futuro, guía para crear un plan de carrera sólido. Y el jueves 26, Cambia el chip, 7 pasos para llegar a tu trabajo ideal. Reiteramos esta invitación, ojalá nos puedan acompañar. Nuevamente, que nos regalen su registro para conocer cuáles son sus requerimientos con respecto a charlas y poder dar cumplimiento a ellas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente día. Excelente día, muchas gracias.
Gracias. Gracias igualmente. Listo, estamos fuera de Facebook. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.